Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, nuevamente, Padre, estamos aquí tan agradecidos a ti, mi Dios, por estos momentos, Señor, de venir aquí a recibir tu bendición, Señor. Ahora te pedimos, Padre bendito, Señor, que tú uses grandemente a tu siervo, Señor, como siempre, Padre Celestial, para que, Señor, esta palabra, Padre bendito, que tienes para nosotros, Señor, la pongamos, Señor, en práctica, Padre, y que podamos, Señor, hablar a todas las naciones, Señor, como tú lo dices en tu palabra, Señor. Bendícelo grandemente, Señor, y que yo te pido, Padre, que no salgamos como entramos, Padre bendito. Que esa palabra tuya se nos quede grabada en nuestro corazón y en nuestras mentes. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ariadna, te voy a pedir que me pases mis lentes, los dejé ahí en el piano. ¿Ocupa agua? ¿Tenemos agua? No, así sale. Muy bien, mis hermanos. Gracias, Ariadna. Olvidé mis lentes por eso. Muy bien, mis hermanos. En esta tarde he intitulado a mi mensaje, hermanos, el pecado y sus horrorosas consecuencias, hermanos. El pecado y sus horrorosas consecuencias. Cuando Dios creó al hombre, hermanos, su plan original era gozarse eternamente en esta tierra con Él y con toda su descendencia. Por eso, cuando Adán pecó, Dios se entristeció en gran manera, ya que el pecado trajo como consecuencia la muerte, mis hermanos. Dios no creó al hombre para que muriera, hermanos. Nunca. El hombre no iba a morir jamás. Él lo creó, así como a los ángeles, un ser eterno, hermanos. Y él quería gozarse con Adán, con Eva y con toda su descendencia para siempre, mis hermanos. Pero el hombre pecó. Y la consecuencia del pecado fue la muerte, mis hermanos. Fue la muerte. Por eso morimos. Por el pecado. El hombre pecó, mis hermanos. La historia de la caída del hombre es sumamente triste, pues esperaba que después de recibir de la mano de Dios tantas bendiciones, el hombre sería fiel a Dios a toda prueba. Dios le había dado la vida, una casa, animales preciosos y mansos, agua, aire, comida abundante, trabajo, su bendición. Había nombrado al hombre gobernador de todas las cosas y le había dado una preciosísima compañera llamada Eva. ¿Qué más podía anhelar Adán? Pero aún con todo esto, pecó, mis hermanos. Después de recibir tanta bendición, Adán pecó. En Génesis 3, 1 al 5 leemos así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense ustedes, ¿quién era esa serpiente, hermanos? Era el diablo. El diablo, Satanás, usó esa serpiente para engañar a Eva.
Preguntémonos, según el versículo 1, ¿quién engañó a la mujer? La serpiente. En Apocalipsis 20:2 se describe la identidad de la serpiente. Dice allí Génesis 22:2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, esa serpiente que engañó a Eva, mis hermanos, no era otro que el mismo Satanás. Satanás usó a esa serpiente, hermanos, para engañar a Eva. Según los versículos 4 y 5, el engaño del diablo consistió en hacer dudar a la mujer de la santa palabra de Dios. Porque ella le dijo, Dios dijo que no comamos de este árbol, el día que comamos vamos a morir. Y el diablo le dijo, no, no van a morir, dice, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la engañó, hermano. Un engaño que hizo el diablo a aquella mujer. Hoy día mucha gente duda de la palabra de Dios por obra del diablo. Mucha gente, así como dudó Eva en ese momento de lo que Dios le había dicho, hermanos, por obra del diablo, hoy día muchos dudan de la palabra de Dios. Fíjense, en 2 Corintios 4:4 la Biblia dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, hermanos, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos, hermanos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vean ustedes, ¿cuáles fueron las tres tentaciones que Eva sintió? Ahí tenemos ese dibujo donde se ve Eva allí con un fruto en la mano, ¿verdad? Fíjense, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, entró por los ojos, vio aquel fruto. Unos dicen que era una manzana, hermano, pero la Biblia no dice qué era. Pudo haber sido una manzana, porque las manzanas se ven muy bonitas cuando están así colgadas en el árbol, pero pudo haber sido otro fruto, más bonito que un mango o algo, ¿verdad? No sabemos exactamente, porque la Biblia no dice qué fruto era. Pero lo que sí dice es que lo vio, hermanos, y que vio que era bueno para comer, o sea, se le antojó. Y luego dice, y que era agradable a los ojos, o sea, se veía bien bonito, hermanos. Un fruto bien bonito, bien sabroso, como cuando llega nuestra mamá, hermanos, del mercado, y se ve ahí la papaya y el melón y los plátanos y el durazno así grandote, ¿verdad? Y la pera, las manzanas. ¡Ay, se nos antojan, ¿verdad? Las uvas. Son, hermanos, frutas deliciosas que se nos antojan nomás al verlas, porque son frutos muy bonitos. Así que ella vio ese fruto y vio que era agradable a los ojos, dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Por qué? Porque ya le había dicho el diablo que iba a ser como Dios si lo comía. Dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué triste, hermanos. Ambos, tanto Eva como después Adán, hermanos, comieron, desobedecieron. Ese fue el pecado, hermanos. Ese fue el pecado, desobedecer el mandato de Dios, que le había dicho de todos los árboles. Había cientos, había miles de árboles. De todos puedes comer, menos de este, que está en medio del huerto, de ese no vas a comer. Porque vas a morir el día que lo comes. De ahí fueron derechito ahí.
a ese árbol, hermanos, a comer de esa fruta prohibida, mis hermanos. Este método, mis hermanos, fue tan efectivo que hasta el día de hoy el diablo lo sigue usando para hacernos caer en pecado a nosotros también, hermanos. Fue tan efectivo con Eva que el diablo lo sigue usando con nosotros hasta el día de hoy. Fíjense, el primero de Juan 2 del 16 al 17 dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea, que lo que se nos antoja en nuestra carne, ¿verdad? Los deseos de los ojos, o sea, lo que vemos muy bonito, que lo anhelamos, lo deseamos, y la vanagloria de la vida, o sea, lo que sintió Eva, ¿verdad? Que iba a ser muy grande como Dios, no proviene del Padre, sino del mundo, dice. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vean ustedes cómo Satanás nos sigue tentando, hermanos, con los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de la vida. El hombre cayó en el pecado, engañado por la serpiente, y como resultado vino la muerte, tanto física como espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Pero según Génesis 3:21, Dios mostró al hombre su misericordia. Dios mostró al hombre su misericordia, hermanos. Dice el Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que en lugar de morir el hombre y su mujer en ese instante que pecaron, Dios, hermanos, mató unos animalitos y con su piel les hizo, hermanos, túnicas de pieles al hombre. O sea, Dios buscó un sustituto para castigarlo en lugar de castigar al hombre. Fíjense bien, Dios mostró su misericordia buscando un sustituto que muriera por Adán y Eva. Al matar a los animalitos y vestir con sus pieles al hombre y a la mujer para cubrir su vergüenza y pecado, Dios mostró su gran misericordia y amor, pues en vez de matar al hombre y a su mujer, Dios mató a un sustituto, anunciando así la muerte de los animalitos sustitutos, y que un día un gran sustituto moriría por los pecados de toda la humanidad. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo, mis hermanos. En el Antiguo Testamento así se instituyó, hermanos, que cada pecador, cada vez que alguien pecaba, tenía que traer un corderito al templo para que el sacerdote lo matara, y la muerte de ese corderito contaba como si hubiera muerto el pecador, y Dios perdonaba el pecado. Por eso tenía que haber a fuerza un corderito que matarlo. Dice que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, hermanos. Tenía que derramarse la sangre de un corderito, ¿verdad? También era quemado, por eso se ve ahí ese corderito en medio de llamas, porque se ponía en el altar y se le ofrecía a Dios, hermanos, ese corderito. Pero un día vino el Cordero de Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, y Él murió en aquella cruz, hermanos, en la cruz del Calvario. Murió, derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros, y presentó un sacrificio perfecto delante de Dios. De tal manera, hermanos, que hoy ya no necesitamos traer un corderito. Nuestro Cordero es Jesús. Amén. Él murió por ti, Él murió por mí. Él pagó completamente todos tus pecados, todos mis pecados. Amén, amén.
Y ahora lo único que necesitamos pues es creer en Él, hermanos. Creer y aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Un día Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo como sustituto nuestro y murió en la cruz del Calvario, pagando así todos nuestros pecados. Juan el Bautista anunció este precioso acto cuando dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Qué grande y maravilloso. ¿Por qué? Porque ya nuestros pecados han sido pagados totalmente, mis hermanos. Con el pecado, hermanos, vino la muerte. Con el pecado vino la muerte. Y hermanos, allí esa escena que se ve allí de un hombre que está abrazando a una mujer, posiblemente a su esposa, ¿verdad? Que murió quizás el papá de ella o la mamá o un hermano, una hermana, un familiar, un hijo, a lo mejor era el hijo de ellos el que murió. Y esa escena la vemos seguido. Vamos a las funerarias, hermanos, y vemos un cajón allí con una persona que murió. Y gente llorando, gente, hermanos, abrazando a los que perdieron a ese ser, hermanos. Yo hace poquito lo acabo de vivir allá en la ciudad de Puebla con mi hermana. Mi hermana Minerva falleció, hermanos. Y fue pues triste, hermanos, despedirla, porque pues solamente era 3 años más grande que yo. No estaba tan grande de edad. Solamente me ganaba con 3 años, hermanos. Pero ella pues le dio cáncer, hermanos. Tuvo un tumor de cáncer y pues eso fue lo que se la llevó, hermanos. Sí se lo sacaron, la operaron y salió bien de la operación, hermanos. Pero después, hermanos, pues le resurgió. Ustedes saben que esa enfermedad es muy difícil de erradicar y finalmente se la llevó. Pero mis hermanos, pues sabemos que fue a un mejor lugar, a la presencia de Dios, ¿verdad? Fue a vivir allá con su Señor para siempre. Pero todo eso se pudo haber evitado, tanto en el caso de mi hermana como en el caso de miles y miles y miles que han muerto a lo largo de la historia, si el hombre no hubiera pecado, hermano. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Vean ustedes, en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Realmente el pecado de Adán no solo afectó a Adán, pero también a todos nosotros, sus descendientes. Por eso la Biblia dice en Génesis 5, del 1 al 3, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, dice, y llamó su nombre Set. O sea que ya Set nació a imagen y semejanza de Adán, hermano. Ya incluía en su naturaleza el pecado. Adán fue creado a la imagen de Dios, pero los hijos de Adán nacieron y nacimos a imagen de Adán, hermano. A imagen de Adán. Esto significa que el pecado es parte de nuestra naturaleza. Por eso en el Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay algunos que interpretan este pasaje que se refiere al sexo, hermanos. Que se refiere al sexo, que como nuestros padres al tener sexo pecan. Eso no es cierto, hermanos.
Porque la Biblia dice que el matrimonio es santo, hermanos, el hecho sin mancilla. Cuando tienes relaciones fuera del matrimonio, hermanos, entonces eso sí es pecado. Pero cuando tú tienes tu esposa y tienes relaciones con ella, estás actuando correctamente ante Dios. De hecho, Dios fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le trajo a Eva y luego les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Él mismo fue el que instituyó el matrimonio. Entonces decir que el sexo es pecado es decir que Dios fue el que inventó el pecado, hermano. No, aquí cuando dice que en pecado me concibió mi madre, se refiere a la naturaleza de nuestros padres, que nos heredan, hermanos, el pecado a cada uno de nosotros. Esto significa que desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya somos pecadores. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 15, 22, que en Adán todos mueren. En Adán todos mueren. También en Romanos 5, 17, 18 y 19, la Biblia añade, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Esto significa que el pecado lo heredamos de nuestros padres. De hecho, la palabra de Dios enseña la universalidad del pecado, es decir, que todos hemos pecado. Y la consecuencia final del pecado, que es la muerte, mis hermanos. Fíjense, ahí en Romanos 3, del 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego en Romanos 3, 22 y 23 dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero, hermanos, aunque la paga del pecado es muerte, los que creemos en Cristo Jesús tenemos la promesa de la vida eterna, porque Él ya murió por nosotros, por nuestros pecados, hermanos. No es que la merezcamos, es que Él ya lo pagó, nuestra deuda ya la pagó Él, hermanos. Y por eso estamos esperando con ansias ese glorioso día, hermanos, cuando volverá por nosotros. ¿Saben ustedes que el Señor viene, hermanos? El Señor regresa muy pronto. Viene a recoger a su iglesia, mis hermanos. Y las cosas van de mal en peor en el mundo, hermanos. Van de mal en peor, de mal en peor. Pero nosotros tenemos una esperanza que Cristo viene por nosotros. Y aunque todo vaya mal, hermanos, aunque todo vaya en destrucción, hermanos, y vaya de mal en peor, nosotros estamos seguros en Él. Por eso debemos estar firmes en nuestra fe, hermanos. Debemos estar firmes. ¿Por qué? Porque la corriente del mundo es tan fuerte que a veces tiende a arrastrarnos, hermanos. Los vicios, las drogas, las cosas del mundo, hermanos, tienden a llevarnos y arrastrarnos. Pero nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos firmes, nadar contra corriente, hermanos. No ser como la mayoría de la gente que si todos empiezan a tirar por la ventana, yo también me voy a tirar por la ventana. No, ¿por qué? Si Cristo está en mí, Él me va a dar la fuerza para no seguir a donde todo mundo va. Mis hermanos, el pecado hizo estragos en la naturaleza humana.
e hizo que el hombre cayera en una total depravación. Podemos ver en la historia diferentes eventos que lo demuestran. Veamos 3 de los cientos de ejemplos. Primero está el asesinato de Abel, el primer homicidio. Ahí en Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué triste, hermanos, un hermano matando a su propio hermano. Otro ejemplo de la depravación que causó el pecado es el diluvio, hermanos. El diluvio. Ahí en Génesis 6, 12, 13 y 17 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y así fue, hermanos. Vino un diluvio, hermanos, que inundó todo el mundo, hermanos. Todos murieron. Nada más se salvó Noé y su familia en aquella arca que hicieron. Porque Dios, hermanos, vio que el hombre se había entregado a la maldad, hermanos, al pecado. Se había corrompido totalmente. Y luego también tenemos otro ejemplo de la injusta crucifixión y muerte de nuestro Salvador Jesucristo, que fue el pasaje que leímos, ¿se acuerdan? Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si añadimos, hermanos, a estos ejemplos bíblicos de la depravación del hombre, todo lo que pasa hoy en día, como los secuestros, hermanos, los homicidios, los asaltos, el pandillerismo, la drogadicción, el alcoholismo, el narcoterrorismo, el terrorismo, la violencia doméstica, el abuso infantil, la pornografía, la prostitución, la brujería, el satanismo, el ocultismo, las desviaciones sexuales, la ideología de género, etcétera. Nos damos cuenta de que en verdad somos tan pecadores que merecemos la muerte eterna. Dios tenga misericordia de nosotros. Hermanos, el pecado trajo horrorosas consecuencias a la humanidad. Gracias a Dios que hay, hermanos, una solución para el pecado. En Cristo Jesús. Él vino, Él murió por los pecados del mundo. Y si nosotros, hermanos, creemos en Él, le aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él borra todos nuestros pecados. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No importa qué tan negro, qué tan grande, qué tan oscuro sea tu pecado, el Señor lo puede limpiar. Amén. Y hacerte una persona nueva, una persona diferente.
Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias por su presencia. Tenemos ahora a nuestra hermana Angelina, ¿verdad?, que nos va a seguir con el culto.